El primero es la construcción de 20 plantas de generación termoeléctrica a partir de la quema del coque. El coque es un subproducto del mejoramiento del petróleo. En Venezuela, lamentablemente, en los últimos 12 años no hemos vendido el coque, que es el subproducto de ese mejoramiento del petróleo. Simplemente lo arrimamos al lado de las plantas mejoradoras. Esto es un desastre tanto financiero como ambiental. Primero porque no estamos generando ganancias, que podríamos muy bien generar ganancias en este momento, que están en los billones de dólares, más o menos 8 billones de dólares para ser exacto en este momento, porque tenemos 30 millones de toneladas arrimadas al lado de los mejoradores. Esos 30 millones de toneladas, cuando les llueve encima, primero que se oxidan y pierden su calidad calorífica, lo que hacen que ya no las podamos vender. Y segundo, liberan sulfuros y sulfatos. Y eso hace que se contamine tanto los suelos como las aguas aledañas a esos mejoradores, porque esos suelos de esos mejoradores están todos al lado del mar. Esa es una catástrofe ambiental en Venezuela, por lo menos, por un ejemplo, en Mochima en este momento no quedan corales vivos. ¿Por qué? Porque hay una concentración altísima de ácido sulfúrico en el agua alrededor del mejorador de Jose, la planta de mejoramiento de Jose, y eso ha hecho que se muera el coral, que se mueran también un montón de especies marinas, de peces y de otro tipo de animales que viven en las aguas venezolanas. Eso nos está causando una desmejora a futuro gigantesca en el país. No sabemos qué recursos a futuro estamos perdiendo por esa contaminación que está causando el coque. Además, hay muchísimas partículas de metales pesados por millón en cada tonelada cuadrada de aire en Venezuela, porque están siendo liberadas por esas montañas de coque. Y en las zonas cercanas a los mejoradores también hay una proporción altísima de cáncer de pulmón y de garganta. Estos son problemas que tenemos que resolver, los tenemos que resolver a corto plazo. El coque, mediante una tecnología desarrollada por empresas conjuntas colombianas y venezolanas, puede ser purificado a través de la utilización de reactores de agua supercríticos y separado en sus moléculas basales, y los metales pesados y los sulfuros son separados de las moléculas de carbón, y esos metales pueden ser purificados y refinados en piscinas de flotación. Una vez que tengamos esas moléculas de carbono separadas en su manera individual, pueden ser repeletizadas en forma de un lodo y después pueden ser compactadas de nuevo a pellets, que vienen a conformar lo que se llama en el mercado internacional green coke. El green coke es un tipo de carbón como el que se quema en la parrilla, y ese carbón se quema sin causar contaminación de casi ningún tipo que no sea el CO2. Ese green coke lo podemos utilizar para generar electricidad en nuestras plantas termoeléctricas y no tenemos que pagar el combustible. Además, ese proceso nos permite a nosotros aislar 3 gramos por tonelada de platino, 3 gramos por tonelada de cada tonelada de coque. ¿Cómo sabemos eso? Porque el coque en sí es un filtro que se utiliza para el craqueo del petróleo y es manufacturado con esos 3 gramos por tonelada. O sea que tenemos la certeza que al menos eso vamos a recogerlo. Además hay metales trazas, hay oro, hay muchísimos otros metales, paladio, y que podemos recuperar de esa purificación, y esos metales son sumamente valiosos y pueden ser utilizados tanto en nuestras industrias como un producto de exportación. La segunda medida de emergencia en cuanto a la electricidad es la creación de una empresa que nos ayude a reconstruir las líneas de transmisión y mantener las líneas de transmisión de electricidad en el país. En el país hay 2 problemas básicos de electricidad: la generación y la transmisión. La transmisión ha estado tan descuidada que pasan cosas tan surreales como que el gobierno tiene que decir muy embarazosamente: una iguana apagó la luz en la mitad del país, porque una iguana se metió en una torre de transmisión, mordió un cable y explotó. ¿Ese tipo de cosas pasan? Sí, lamentablemente ese tipo de cosas pasan en Venezuela, porque no ponen una reja, no cortan una mata, no hacen las cosas mínimas necesarias para resguardar la red de transmisión, muchísimo menos para mantenerla adecuadamente, hacer los cambios de equipos necesarios
y eso tenemos que atenderlo de inmediato. La tercera medida de emergencia es la declaratoria de nulidad de Petrocaribe. Petrocaribe es un acuerdo muy esquizofrénico que firmó el gobierno venezolano con una serie de países en el Caribe, donde Venezuela se encarga casi gratis de proveer de electricidad a estos países. Esto primero es un problema económico, porque Venezuela, es obvio para todos, no tiene en este momento los recursos económicos para hacer eso. Y segundo, es un problema lógico. ¿Por qué? Porque la electricidad no se guarda. La electricidad hay que usarla el momento que se genera. La electricidad no es como el petróleo, que la podemos poner en un barril y mandársela a alguien para que la use después. La electricidad no la podemos poner en una pila gigantesca al tamaño de un barco y mandársela a Jamaica, República Dominicana, porque es imposible, no existe la tecnología para eso. ¿Qué significa eso? Eso significa que en Venezuela hemos pagado el desarrollo de capacidad de generación eléctrica en otros países y no en el nuestro. Y en esos países tienen nuestra electricidad. Y en esos países pagamos que se monten los cables y las redes de transmisión y no mantuvimos los nuestros propios. Nosotros tenemos que abandonar el decreto Petrocaribe. En estos últimos días, Maduro, el presidente, dijo que ese decreto se va ahora a apuntalar con la faja petrolera, queriendo decir que va a agarrar la plata de la faja petrolera y se la va a meter a darle electricidad a otros países, por razones políticas, por razones de deudas que los venezolanos no entienden y que los venezolanos nunca se han beneficiado. Entonces, tenemos que declarar la nulidad de Petrocaribe.